De inmediato la protagonista pone su mano sobre la frente del chico del velo blanco, y ésta dice que está jadeando y es como si le doliera mucho, pero el chico se despierta de repente y agarra el brazo de Lana, quien grita que eso duele, pero nuestro queridísimo le dice que es ella, y la protagonista le grita porque le asustó y sus manos son muy fuertes, terminando el chico desmayado. Esta misma le pregunta si todavía le reconoce o le pregunta que por qué le está recostado dentro de una cueva, y ésta se sorprende porque él está caliente, y Lana piensa que no puede ser, poniendo un pero porque es un colgante de plata común y corriente, y estaba en estado de shock cuando pasó eso, y el corte fue poco profundo. Y se pregunta que cómo ha podido evolucionar así la herida. Esta misma le pide que oiga y le pregunta si sufrió alguna lesión, dónde la tiene, pero piensa que entró a ese mundo por error y lo que debe hacer es encontrar la estatua del lobo lo antes posible porque la gente ahí tiene su propio destino y no le corresponde a ella interferir. Y esta misma deja unas hojas encima de una roca y dice que lo siente pero tiene algo más urgente que hacer, y dejará esas hierbas ahí, y mientras se marcha dice que eso también es un buen momento para devolver esa a su dueño original, saliendo Lana de la cueva justamente donde está su vara. Pero una vez allí esta piensa que no puede estar tan enfermo solo por el rasguño que le proporcionó. Esta se pregunta si no es verdad y pone un pero porque cuando ella llegó ahí estaba muy herida, y él recordando aquel beso porque le alimentó, le dio de beber e intentó salvarle. Pero Lana se sobresalta mucho y grita que faltan pocos días para la próxima luna llena, y mientras se gira con bastante seriedad nos hacen saber que no pudo contra su conciencia. Y esta misma llega donde el chico de pelo plateado y le pide que oiga o le pregunta si aún puede caminar porque ella también está enferma, por lo que no puede cargarle. El chico dice que sí, pero Lana suspira y le pide que espere un minuto, y le dice que es mejor que se ponga su capa, no sea que le vean y piensen que tiene una extraña enfermedad. Esta misma toma las ramas porque no pueden olvidarse de eso. Empezando ellos a caminar por el bosque, la protagonista se va fijando de las marcas que hizo antes y dice que es por ahí, y mientras se mira hacia otro lado dice que tienen que darse prisa y salir del bosque antes del atardecer. El chico del pelo plateado dice que sí, y algo agitado dice que una vez más ella le salvó, pero la protagonista realmente no escuchó, y llegado a cierto sitio esta misma dice que por fin salieron a tiempo para el atardecer. Pero al encontrarse con cierta persona le grita a su tío y le pregunta que por qué está ahí. Este mismo dice que si Cherry no le hubiera dicho que volvió a entrar al bosque no lo habría creído de ella, o le pregunta si acaso quiere morir en el bosque porque siempre está causándoles problemas una y otra vez. Este mismo dice que ja porque también ha llevado un salvaje, viendo nosotros que el chico del pelo plateado se ve muy enojado y se interpone entre él y la protagonista. Pero el tío de Lana lo llama a él el salvaje y le pregunta que qué pretende. Por otro lado, Lana se pregunta qué está pasando con la atmósfera, y esta llama a su tío y dice que esa noche se entró en el bosque, casi fue atacada por una bestia salvaje y fue él quien le salvó, y él resultó herido ese día, y él le enseñó que no debe olvidar esos valores y debe ser agradecida, y por eso lo ha llevado con ella, pero su tío le grita a ella, a la mujer joven, porque ha llevado un hombre salvaje y nunca le enseñó esas barbaridades, pero Lana, quien se ha puesto de esta forma, le dice a su tío que se lo promete y solo se quedará en su casa para recuperarse y se irá tan pronto como se recupere. Esta misma llama a su tío y le pide que por favor, porque si accede le llevará unas cuantas botellas más de vino, y esto porque hace tiempo descubrió que su tío bebe mucho alcohol, y bueno, al final ambos subieron al carruaje mientras que el tío de la protagonista pensaba que ese hombre le parece un animal salvaje, pero Lana por otro lado pensaba que la luna llena estará ahí en unos días y se preguntaba si en serio hay estatuas de lobos en ese mundo. Y bueno, también veíamos al chico del pelo plateado pensar que es casi luna llena, y mientras Lana pensaba que no puede dejar que se interponga porque aún tiene que encontrar la estatua del lobo, el chico del pelo plateado pensaba que no puede dejar que le afecte y tiene que irse antes de la luna llena. Llegando nosotros a la casa donde alguien decía que entonces dormirá en el rebaño, era el tío de la protagonista, y también le pedía que no se atreva a causar más problemas. Lana decía que sí, y esta pensaba que en cuanto encuentre la estatua del lobo se irá de ahí de inmediato, y ya está. Decía el chico del pelo plateado que lo siente pero tendrá que dormir ahí, y aquí la veíamos más clara, las hojas medicinales diciéndole que encontrará la forma de ayudarle a curar la infección.
Y esto mientras pensaba que después de todo es ella quien lo puso en esa situación, pero el chico del pelo plateado, después de unos cuantos capítulos, dice que su nombre es Ringo el Colmillo Nocturno, y Lana por su parte pensaba que no le había preguntado su nombre porque no quiere involucrarse demasiado con la gente de ahí. Y esta se pone media rarita porque además se pregunta qué Colmillo Nocturno, o se pregunta si no es un nombre extraño, pero Ringo dice que ella porque se llama Lana. Y la protagonista dice que sí y se está quedando en casa de sus tíos, así que pensando Ringo que se acuerda de ella. Pero Lana guiña un ojo y esta piensa que, como todos saben, no tiene ni voz ni voto en esa familia, así que no puede mantenerlo ahí, y Ringo por su parte se ve algo sonrojado pensando que no entiende. Pero ella es tan amable con el que la protegerá de ahora en adelante. Después de esto pasó un momento y vemos que Lana está vendando a Ringo, y esta dice que listo y ha limpiado toda la zona ulcerada, creándose una escena un poquito romántica en donde Ringo se queda viendo a la protagonista misma, que dice que parecía como si fuera una alergia, pero ya toda la zona está cubierta de medicina y ahora dormirá bien esa noche. Esta misma dice que volverá a ver cómo está el próximo día y Ringo dice que sí, se verán mañana, viendo nosotros un poquito la luna y también viendo que Ringo ha quedado solo. Este mismo se siente algo incómodo y aquí lo vemos levantarse apurado con sus ojos rojos. Este grita que eso es malo y empieza a rasgarse muy fuerte el pelo, pero de repente se queda viendo algo con una mirada algo extraña, y las ovejas que están ahí le miran muy asustadas. Después de esto, pasamos al próximo día, donde el sol viene saliendo muy fuerte, y mientras una mujer llega temblorosa, dice que él, pero Ringo se cubre con la capa que la protagonista le ha dado. Y en ese mismo momento llega la tía de Lana, quien dice que es temprano por la mañana y pregunta que qué es todo ese alboroto. La tía de Lana se encuentra con Ringo, creándose esta escena muy rara, y nos hacen saber que las ovejas no se atrevieron a moverse en toda la noche, aunque yo pensé que ya se las había comido. La tía loca llega corriendo donde su esposo, y este exclama adiós y llama a su cariño porque ahí hay un hombre salvaje, quien está bostezando. Dice que su sobrina lo llevó ahí, y si quiere decir algo, debe decírselo a ella. Sí, de inmediato la tía loca le grita a Lana, quien dice que tiene un mal presentimiento, y bueno, la tía de la protagonista llega donde la misma y dice que cada vez ella es más inculta, y le pregunta que cómo se atreve a llevar a un hombre a casa. Shirley dice que ya sabía que su buen comportamiento era solo una actuación, pero la protagonista, por su parte, piensa que un momento, porque no es para tanto, y quizás, dentro de unos días, cuando haya luna llena, pueda irse sin más conflictos, y entra en modo actuación y llama a su tía porque el otro día se encontró con un animal salvaje en el bosque, y él se hizo daño intentando salvarle, y además, su tío aceptó que fuera a su casa por un tiempo y permitió que él se marchara en cuanto se recupere, viendo nosotros al tío que estuvo de acuerdo, sobresaltándose, poniéndose la protagonista de esta forma porque más le vale si quiere beber, porque tendrá que defenderle, pasando a nosotros con Ringo aquí en Lana, le pregunta que cómo está eso, y mientras Ringo se ve de esta forma, Lana dice creer que se ha puesto peor, abriendo a ella la herida y preguntando que por qué no cede, y sí, la herida se ve peor. Y Lana pregunta que cómo ha ocurrido eso, y pone un pero porque la medicación que le dio es un antiinflamatorio para reducir la hinchazón. Ringo dice que no y le pide que no se culpe, porque el problema es él, que no puede evitar rascarse. De inmediato llega la tía bastarda, que pregunta que qué es eso porque eso no es una herida, eso es. Esta grita que es un síntoma de epidemia. Aquí las personas entran en shock. Uno exclama adiós y dice que es una epidemia, otro dice que atrás, que no lo deben tocar, y pregunta si le habrá pegado su enfermedad a las ovejas. Pero Lana suspira y dice que eso no es cierto, y esta se pregunta que cómo es que eso se convirtió en una epidemia porque eso es ilógico, y bueno, aquí se crea este ambiente un poquito extraño, donde llega el tío de la protagonista gritándole a todos que fuera de su camino porque eso no es una herida común, así que ya no puede quedarse en su casa. Lana grita que no y que eso no tiene nada que ver con una epidemia. Esta llama a su tío y dice que probablemente sea alérgico a algo, pero el tío de la protagonista dice que las epidemias son algo que no se debe tomar a broma. Esto mientras mira a cierto lado como una persona que hace caso a lo que le han pedido que haga,
y él dice que eso no es algo sobre lo que ella, una pequeña niña, pueda tener la última palabra. Viendo nosotros la mano ensangrentada de la protagonista, mientras que su tío le grita que ella tampoco puede quedarse ya en esa casa porque nadie sabe si también está infectada, Lana le pregunta que qué dice, y el tío le grita a los soldados que los saquen, y ante esto vemos la reacción de Ringo, quien se interpone para proteger a la protagonista, pero de inmediato uno de los soldados dice que él, mientras que el tío bastardo pregunta si ni siquiera pueden lidiar con un chico salvaje, y bueno, el chico salvaje ya se llevó a uno de un puñetazo tan fuerte que el soldado voló hacia donde está la tía bastarda, quien grita su cariño porque los va a matar, y Shirley le grita a su papá que tiene miedo, pero el salvaje continúa moviéndose, y Lana, por otro lado, piensa que eso se está convirtiendo en un gran problema. Sí, aquí llegan los enemigos algo más serios y han sacado las armas blancas. Y la protagonista piensa que él es tan fuerte que eso servirá de las manos si no deja de pelear, y no pueden dejar que las cosas se empeoren, ya que su tía dijo que los vecinos de ese lugar son muy quisquillosos con todo lo relacionado a las epidemias, y hace eso porque tiene miedo de que lo impliquen, y por eso hace eso como moneda de cambio, y sí, el tío, que también se volvió un bastardo, dice que le han criado durante tanto tiempo y pregunta si es así como le paga. Y este grita por qué llevó a un chico salvaje y enfermo y no dijo nada al respecto, pero aún así le permite lastimar a la gente de ahí sin motivo. Ante esto Ringo se queda observando a la protagonista, ya que ésta agarró su mano, y ella le da una sonrisa que sonroja a Ringo, y este dice que sí, y la protagonista llama a su tío y dice que la herida de Ringo está un poco infectada, pero no es una epidemia ni nada grave, pero comprende su preocupación, así que está dispuesta a marcharse por un tiempo. El tío de la protagonista se sorprende y dice que es bueno que ella lo entienda. Aún así la protagonista pone un pero porque necesita que le dé un lugar para que él se recupere completamente. Aquí grita la tía bastarda y le pregunta que qué dice o que si todavía se atreve a hacer exigencias, porque casi mata a toda la familia. Incluso algunas personas resultaron heridas, y su petición es demasiado generosa. Pero la protagonista llama a su tía porque, si no tiene otro sitio a donde ir, tendrá que llevárselo con él y buscar refugio, y pregunta si eso es realmente bueno para ellos. El tío de la protagonista piensa que esa niña apenas le hablaba antes y se pregunta si ahora le propone un trato. Y aquí vemos que el tío levanta la mano y golpea la cara de su bastarda esposa, y dice que su granja tiene un almacén abandonado a la orilla del bosque, y ahí puede alojarse. La protagonista se ve feliz y dice que bien, y entonces le pedirá a una criada que le ayude a ordenar un poco, y si tienen suficiente para comer y beber, los dos prometen no moverse nunca de allí, y esto mientras la protagonista se ve feliz y, con esta misma felicidad, voltea a ver algo pensando que, después de todo, cuando la señorita Lana llegó a esa casa también trajo consigo una gran herencia, y por otro lado la tía bastarda pregunta que por qué deberían darle un lugar donde vivir, porque la han criado durante tantos años, y Charlie, por otro lado, dice que no, porque antes de que lo haga verá lo que está tratando de llevarse, pasando a nosotros a otro lado, donde Shirley grita que ella. Esta pregunta si ya tenía todo planeado o pregunta que por qué debería llevarse sus cosas. Y sí, la protagonista pregunta que por qué ella, y esto mientras se lleva un lote completo, y Shirley le grita que ella es un lobo con piel de cordero, y su tía le dice que, si se va, le pide que nunca vuelva, marchándose la protagonista con todas sus pertenencias, mientras que nuestro querido Ringo se queda viéndole muy feliz, y este le pregunta si le causó problema, la protagonista dice que no, porque incluso sin él, ellas, o sea, quiere decir, a ella, le habrían echado tarde o temprano de ahí, pensando la protagonista que ha intentado ayudar a Lana a llevar todo lo que ha podido, pero si fuera ella quien se fuera, tendría que salir de su casa sin llevarse nada, pasando nosotros al almacén abandonado del que habló su tío, donde la protagonista llega cargando una oveja que está muy asustada porque así que han llegado. Y bueno, nos quedamos viendo la hermosa casa, la misma que dejó caer una madera que casi mata a los protagonistas. Pero Lana dice que realmente es como estar en la naturaleza y tratar de sobrevivir. Aquí la oveja se ve muy tierna y la protagonista le pregunta a Ringo si está asustado, mismo que responde que no tiene miedo. Lana dice que viene y pide que vayan dentro,
Y sí, la oveja, quien ha agarrado confianza, dice Mee, pero pasamos dentro, donde Lana exclama a Dios y dice que ya no puede moverse, y vemos esta imagen donde el paciente número 1 está inconsciente y la paciente número 2 tampoco sirve. Sí, Ringo está algo herido y la protagonista le pide a este mismo que no se rasque y que espere porque le dará una hierba nueva más tarde. Ringo se queda viendo felizmente a la protagonista y dice que sí, y pasados más adelante, Lana llama a Ringo y le pide que vaya a buscar agua porque ella se quedará ahí a atar a la ovejita. Ringo dice que sabe cómo hacer eso y que él lo hará, pero Lana da las gracias, aunque aún así le pide que mejor vaya a buscar agua y ella se ocupará de la ovejita, misma que empieza a decir varias veces Mee mientras se esconde detrás de la protagonista, y mientras Ringo se marcha, vemos a Lana aprovechar las viejas tablas. Pero esta misma siente un fuerte impacto y piensa que es extraño porque la herida de su mano izquierda es muy pequeña pero no se cura, y no sabe si esa herida la traía ella o si la hizo la anterior señorita en Lana. Pero vemos a esta misma abrazando a la ovejita diciendo que el sol se está poniendo, pidiéndole que no vaya a hacer mucho ruido y no deje que los lobos del bosque vayan y la lleven. Y esto lo escucha Ringo, viéndose la ovejita muy asustada. Y sí, esta misma se ha desmayado y Lana le grita que oiga a la ovejita porque solo estaba bromeando o le pregunta que por qué está temblando así. Pasando nosotros directamente a la noche, donde vemos este caldo ya hervir y Lana atiende a Ringo y le dice que ha cambiado a una hierba diferente para que la pruebe, pero piensa que, sin embargo, no necesariamente es eficaz para las alergias ya que las condiciones son demasiado precarias. Pero de inmediato Ringo se toma lo que la protagonista le ha pasado y este le dice que ella le pide que no se preocupe porque estará bien pronto, respondiendo Lana que sí, pero pasamos a ver este fuego que calienta el lugar donde duermen los protagonistas, y Lana piensa que, aunque antes viajaba en una casa rodante, estaba en contacto con los extraños casi todos los días, pero ese joven llamado Ringo Colmillo Nocturno sigue siendo muy extraño. Y él en realidad vive en una cueva y puede sobrevivir en la naturaleza mejor que ella, aunque ella cree que es la más rara porque viene desde un mundo totalmente diferente. Y esta piensa que no le preguntó acerca de su vida ni por qué le recogió aquella noche porque no quiere tener demasiada interacción con la gente de ahí y solo quiere irse a su casa. Y ha probado varios tipos de hierbas antiinflamatorias y cicatrizantes, pero la pequeña herida en su dedo índice simplemente no se sana. Y esta se pregunta qué es lo que significa eso porque solo espera hasta la luna llena y todo tendrá respuesta. Y mientras Lana hace todo esto, Ringo le observa muy en silencio, pero pasamos al próximo día, donde vemos estas aves. Lana va despertándose y pregunta si ya es de día. Esta dice que llegó a pensar que iban a dormir esa noche al aire libre, pero vemos que algo sorprende a la protagonista y esta misma piensa que ese chico tiene muy malos hábitos de sueño. ¿Y esto por qué? Bueno, ya lo vemos. Esta misma pone un pero porque, desafortunadamente, ya no tiene fiebre y también se han reducido los síntomas de la alergia. Y eso quiere decir que mejorará rápidamente. Y esta pide que no haga que se demore más para buscar la estatua del lobo. Pero Ringo se despierta y este llama a Lana, misma que se sobresalta. Y la protagonista dice que estaba revisando su herida hace un momento y ha mejorado. Ringo dice que sí, y este mismo llama a Lana y le pregunta que cómo es que terminó durmiendo a su lado, y la protagonista, algo enojada, dice que es una buena pregunta y vaya hombre, pero mientras vemos la olla hervir nuevamente, Lana dice que añadirá un poco más de condimento y esta le pide a Ringo que lo tenga, mismo que dice wow y se ve muy emocionado. La protagonista pregunta que cuál es el problema porque es solo un guiso normal. Y Ringo dice que no ha comido comida caliente en mucho tiempo. Lana suspira y dice que entonces, y le pregunta que qué come normalmente, y este se voltea a ver a la ovejita, misma que se sobresalta del miedo, y Ringo dice que vive en el bosque y come lo que hay en él. Lana dice que vaya y casi lo olvida, si no se lo hubiera recordado, y que tiene que ir al bosque otra vez, y esta le dice que él no está en condiciones de correr con esas lesiones, así que debe quedarse ahí y limpiar. Y también puede cortar malas hierbas de afuera. Esta le pregunta si no cree. Ringo se sobresalta y le dice que no, y este se acerca a la protagonista y le dice que irá con ella. Lana al parecer se siente incómoda y esta se suelta de la mano de Ringo, mismo que dice que lo siente, porque él, mientras lame la herida de la protagonista,
misma que se ve muy sonrojada, y esta dice que está bien y le pide que no se preocupe porque no debió hacer eso, pensando Lana que no es higiénico. Esta se pregunta si no es cierto y piensa que se puede infectar fácilmente con bacterias. Y bueno, es su opinión con conocimientos de la sociedad moderna. Y aquí vemos a Lana pidiéndole a Ringo que se siente porque va a recortar sus uñas, y mientras este ya lo hace. Piensa que es como cortarle las uñas a un gato grande, pero la protagonista también se sorprende porque, aunque se dio cuenta desde el principio que estaba encadenado, era difícil preguntar por qué, y después de todo, no tiene intención de quedarse mucho tiempo, así que no quiere involucrarse demasiado, pero inmediatamente alguien llama a Lana y pregunta si hay alguien ahí. La protagonista se sobresalta y quien llega es este tipo en un caballo, preguntándose la protagonista, así es, Darien.